Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina B de la primera cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina UBA, dedicada a la isquemia mesentérica aguda. El síndrome de isquemia intestinal en los adultos es la manifestación de una reducción del flujo sanguíneo intestinal que brinda un aporte insuficiente de oxígeno y nutrientes para las necesidades metabólicas del momento. Es una causa infrecuente de dolor abdominal que pone en riesgo la vida del enfermo y representa hasta un caso de cada 1000 internaciones y aproximadamente un 5% de las muertes intrahospitalarias. Y en todos los casos, los factores pronósticos más trascendentes son un reconocimiento y un tratamiento precoz. Porque es necesario evitar que la isquemia progrese al infarto intestinal, que es la situación responsable de la alta mortalidad de este cuadro clínico, que en algunos casos supera el 80%. En condiciones fisiológicas, el intestino recibe entre un 10 a un 35% del volumen minuto cardíaco. Este aporte es diferente durante el estado de ayuno con respecto a la etapa postprandial y es responsabilidad del tono vascular mesentérico regulado por el sistema nervioso autónomo y algunas hormonas como las vinculadas al eje renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina. La circulación intestinal se caracteriza por tener una densidad capilar comparativamente alta con respecto a otros territorios esplácnicos en las que, paradojalmente, la extracción de oxígeno es relativamente baja. El motivo es garantizar un aporte hepático satisfactorio de oxígeno a través de la vena porta. Cuando la reducción del flujo intestinal es igual o superior al 50% del flujo basal de ayuno, se produce injuria intestinal, que se manifiesta por un daño estructural en las vellosidades a partir de los 15 minutos de establecido. Si la isquemia persiste, a las 3 horas aparece destrucción de la mucosa y finalmente, cuando esta dura 6 o más horas, aparece necrosis transmural de la pared intestinal. Es decir que la alteración biopatológica precoz de la injuria isquémica es un daño en la mucosa y en la submucosa del intestino. Esta alteración potencialmente alteraría los mecanismos que previenen la translocación bacteriana desde la luz del tubo digestivo. La respuesta normal a la injuria isquémica es la vasodilatación, pero la isquemia prolongada puede producir vasoconstricción que persiste después que el flujo vuelve a ser normal.
produciendo lo que se conoce como el daño de reperfusión. Esta es la consecuencia de diferentes mecanismos que incluyen el reclutamiento de células inmunológicamente activas en el tejido isquémico con la generación de inflamación, la liberación de sustancias tóxicas como los radicales de oxígeno y la destrucción de las células del endotelio vascular. La oclusión arterial es el mecanismo biopatológico más frecuente de la isquemia intestinal en los adultos. Puede ser debida a una embolia aguda en aproximadamente la mitad de los casos, originada en el corazón o en alguna placa de arteriosclerosis de la aorta, y menos comúnmente se debe a la trombosis de la arteria mesentérica superior, inferior o sus ramas que tienen lesiones arterioscleróticas previas. La oclusión venosa que genera una obstrucción al flujo de salida de la sangre esplácnica por trombosis de la vena mesentérica superior, inferior, venas porta y o esplénica es causa de un 10 a 15% del síndrome de isquemia intestinal. Otras veces, el bajo flujo esplácnico y la vasoconstricción arterial consecuente, que puede ser producido por shock, insuficiencia cardíaca o fármacos vasoconstrictores en pacientes con lesiones ateromatosas abdominales, provoca una isquemia intestinal no oclusiva. Finalmente, otras causas menos frecuentes son la disección arterial, la oclusión arterial y venosa simultánea, como la que se produce en una hernia atascada y estrangulada, un vólvulo, los síndromes vasculíticos, la inflamación y otras enfermedades intraabdominales que afectan la circulación esplácnica, como la pancreatitis aguda, el ulcus perforado y algunas neoplasias. El síndrome de isquemia intestinal en adultos puede clasificarse teniendo en cuenta diferentes parámetros. Si consideramos los órganos involucrados, y este es básicamente el intestino delgado, se lo define como isquemia mesentérica. Es el cuadro clínico más grave con una mortalidad superior al 60%. Si el órgano afectado es el intestino grueso, se lo designa como isquemia colónica y es la forma más frecuente de isquemia intestinal en adultos. Cuando la isquemia afecta, además del intestino, otros órganos como el hígado, los riñones y o el vaso, se la designa como isquemia esplácnica. La isquemia mesentérica, es decir, la isquemia del intestino delgado, si tomamos en cuenta el tiempo de evolución, la podemos clasificar como aguda, oclusiva o no oclusiva. La forma crónica de isquemia mesentérica se conoce también como angina abdominal. Es la manifestación sintomática de la hipoperfusión intestinal relacionada con las comidas y expresa una arterioesclerosis en el origen de las arterias viscerales. En consecuencia,
basándonos en la información presentada anteriormente, podemos concluir que el síndrome de isquemia intestinal en adultos se va a manifestar por 5 cuadros clínicos diferentes. El más frecuente, que es la colitis isquémica, y el más grave, que es la oclusión mesentérica aguda. Además, está la isquemia mesentérica crónica, la isquemia mesentérica no oclusiva y la trombosis venosa mesentérica. El nombre de isquemia mesentérica aguda se utiliza para designar a un síndrome multietiológico caracterizado por la insuficiencia circulatoria aguda del intestino delgado, que es debida a una reducción o interrupción súbita del flujo sanguíneo arterial a variables segmentos de esta porción del tubo digestivo. Inicialmente se produce isquemia e inflamación secundaria. Si la alteración hemodinámica persiste, aparece la necrosis intestinal, que se acompaña habitualmente de un rápido deterioro de la condición clínica del enfermo, poniendo en riesgo su vida. Además, y habida cuenta que la arteria mesentérica superior es el vaso comprometido habitualmente en este síndrome, y si recordamos la anatomía vascular del intestino presentada en el primer segmento de esta actividad docente, es fácil concluir que a la isquemia del intestino delgado se agrega habitualmente la del colon proximal, es decir, la del colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. El mecanismo biopatológico más frecuente es la obstrucción embólica de la arteria mesentérica superior, que está presente en un 50% de estos casos. Habitualmente es la manifestación de una cardioembolia originada en trombos ubicados en la aurícula izquierda, en pacientes con fibrilación o aleteo auricular, en el ventrículo izquierdo, en condiciones de mala función ventricular izquierda, infarto de miocardio o aneurisma, o en las válvulas cardíacas, en el caso de una endocarditis infecciosa. Otras veces es la manifestación de una embolia originada en la ruptura de una placa arteriosclerótica complicada en la aorta. La arteria mesentérica superior es particularmente vulnerable a las embolias, en primer lugar por su diámetro y en segundo lugar por el ángulo de salida estrecho a nivel de su emergencia en la aorta. Los émbolos se ubican característicamente en puntos de reducción fisiológico del calibre de esta arteria, a 3 o 10 centímetros distal a la salida desde la aorta. Por este motivo, la isquemia habitualmente respeta el yeyuno proximal y el colon.
Un 20% de las embolias en la arteria mesentérica superior provocan una isquemia esplácnica, es decir que, además del compromiso del intestino delgado, va a haber daño isquémico de causa vascular en órganos sólidos como el vaso y o los riñones. En hasta un 25% de los casos, la isquemia mesentérica aguda es la consecuencia de una obstrucción trombótica aguda en arterias mesentéricas previamente enfermas con ateroesclerosis. Muchos de estos pacientes tienen antecedentes de angina abdominal manifestada por dolor abdominal postprandial, pérdida de peso y miedo a comer. La trombosis acontece en el origen de las arterias viscerales y se asocia habitualmente con trombosis del tronco celíaco. Si está afectada la arteria iliocólica, se produce necrosis del colon proximal. Otras causas de obstrucción aguda trombótica son los síndromes vasculíticos, la disección arterial y el aneurisma micótico. Y en la actualidad también puede ocurrir por la trombosis de un stent mesentérico. Teniendo en cuenta que la obstrucción aguda embólica habitualmente acontece en pacientes que tienen un circuito arterial que, a diferencia de los que tienen arteriosclerosis, no ha desarrollado una circulación colateral satisfactoria, la reducción del flujo sanguíneo que produce esta es mucho más significativa que la producida por una obstrucción aguda trombótica. La obstrucción aguda trombótica generalmente aparece en una placa arteriosclerótica ubicada en el óstium arterial, a diferencia de la embolia que generalmente se localiza entre 3 a 10 centímetros del óstium. Los otros mecanismos biopatológicos involucrados en el desarrollo de una isquemia mesentérica aguda son la isquemia aguda no oclusiva, que aparece en aproximadamente 1 de cada 5 de estos pacientes, y la trombosis venosa mesentérica en menos del 10% de ellos. Ambos mecanismos y su cuadro clínico serán considerados en particular en otros segmentos de esta presentación. De la información presentada anteriormente, se concluye que los factores de riesgo de una isquemia mesentérica aguda incluyen todos aquellos procesos que aumentan el riesgo de una cardioembolia, que puede originarse en trombos intracavitarios ubicados en la aurícula, en el caso de los pacientes que tienen fibrilación o fláter auricular, en el ventrículo izquierdo, en aquellos que tienen miocardiopatía dilatada, el antecedente de un infarto agudo de miocardio reciente o un aneurisma del ventrículo, o en las válvulas cardíacas por la fragmentación de una vegetación de endocarditis infecciosa. También deben considerarse aquellas condiciones que favorecen una ateroembolia desde la vasculatura arterial proximal, es decir, la embolización desde una placa arteriosclerótica complicada ubicada en la aorta o en el nacimiento de la arteria mesentérica superior, complicada porque tiene un espesor superior a los 4 milímetros, está ulcerada o tiene un trombo pediculado adherido a su superficie. Y finalmente,
todas aquellas condiciones que favorecen la aterotrombosis. Característicamente, los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, diabetes mellitus, la presencia de una enfermedad arterial periférica con o sin revascularización con stent, la edad avanzada, el bajo volumen minuto y el traumatismo abdominal. La deshidratación y el bajo volumen minuto son factores que pueden precipitar la trombosis aguda de una lesión arteriosclerótica que tiene escasa magnitud o escasa reducción de la luz arterial. Desde el punto de vista epidemiológico, se debe tener en cuenta que la isquemia mesentérica aguda es un síndrome infrecuente, con una incidencia baja que representa el 0.09 al 0.2% de todos los ingresos agudos en un servicio de emergencia. Sin embargo, a pesar de ser una causa infrecuente de abdomen agudo, es indispensable un rápido diagnóstico adecuado y una intervención terapéutica precoz para bajar la tasa de mortalidad que oscila entre 50 a 80% de los casos. La manifestación cardinal de este cuadro clínico es el dolor abdominal, que está presente en el 95% de los enfermos y que tiene una característica distintiva. Inicialmente es desproporcionado en su magnitud con respecto a los escasos o nulos signos que pueden encontrarse en el examen del abdomen en la etapa precoz de la enfermedad. Es lo que conocemos como dolor abdominal de alto riesgo, que tiene la característica de ser de instalación súbita, como todo dolor vinculado a una oclusión vascular, y que por su intensidad motiva una consulta precoz, habitualmente menos de 12 horas después de su aparición. Además, tiene una intensidad que es máxima desde el comienzo. Un dolor abdominal de estas características plantea el diagnóstico diferencial entre alguna forma de isquemia intestinal, por ejemplo, isquemia mesentérica aguda o colitis isquémica, versus la perforación de una víscera hueca o la rotura de un aneurisma de la aorta abdominal. Menos de la mitad de los enfermos va a tener náuseas, el 35% va a comentar vómitos y o diarrea y el 16% la eliminación de sangre roja por el ano. La tríada característica de dolor abdominal, fiebre y sangre oculta positiva en materia fecal estará presente solamente en 1 de cada 3 enfermos. Aquellos que llegan a la consulta tardíamente pueden ingresar premortem con shock séptico y signos de peritonitis, manifestación de un infarto mesentérico. La tríada fuertemente sugestiva de una oclusión mesentérica embólica y aguda, constituida por paciente añoso con fuente de cardioembolia, característicamente una fibrilación auricular, que consulta por un dolor abdominal desproporcionado con los escasos o nulos hallazgos en el examen físico, es algo más frecuente y puede aparecer hasta en un 50% de estos enfermos. El diagnóstico de una isquemia aguda mesentérica requiere en primer lugar de un alto índice de sospecha del médico tratante. Además,
es necesario conocer el cuadro clínico y la cronología de los síntomas. Y estos hallazgos deben ser puestos en el marco de referencia de factores de riesgo conocidos, lo que se llama el fenotipo de la enfermedad, entendiendo por tal aquellos que favorecen una cardioembolia, una ateroembolia o una aterotrombosis. Los exámenes complementarios en sangre van a mostrar alteraciones inespecíficas que carecen de la certeza diagnóstica para confirmar o excluir una isquemia mesentérica aguda. La alteración más común es la leucocitosis, con formas inmaduras en más del 90% de los pacientes. La acidosis metabólica es la alteración bioquímica que le sigue en frecuencia, está presente en un 88% de los casos asociada a un aumento del ácido láctico. Pero la acidosis láctica no es lo suficientemente específica para excluir o confirmar el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda, porque también puede verse, por ejemplo, por la deshidratación y la falta de ingesta de líquidos. Sin embargo, una concentración de ácido láctico superior a 2 milimoles por litro es manifestación de una isquemia intestinal irreversible. La mitad de los pacientes van a tener hiperamilasemia y es común encontrar manifestaciones de hemoconcentración como aumento del hematocrito y aumento de la uremia con creatinina normal. La hiperpotasemia y la hiperfosfatemia son signos bioquímicos tardíos que frecuentemente correlacionan con el infarto de intestino. El dímero D es un biomarcador sanguíneo que indica que ha habido coagulación dentro del aparato circulatorio con activación de fibrinolisis. Es un marcador interesante para el diagnóstico de isquemia intestinal, aunque no absolutamente certero. Los estudios han demostrado que un paciente que tiene una concentración de dímero D normal en el marco de un cuadro clínico como el descrito no tiene isquemia intestinal. En cambio, cuando la concentración es superior a 0,9 miligramos por litro en un paciente con dolor abdominal compatible, este dato tiene una especificidad alta, 82%, una sensibilidad moderada y una certeza diagnóstica de 79% para el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda. El dímero D es un biomarcador sanguíneo que indica que ha habido coagulación dentro del aparato circulatorio con activación de fibrinolisis. Es un marcador interesante para el diagnóstico de isquemia intestinal, aunque no absolutamente certero. Los estudios han demostrado que un paciente que tiene una concentración de dímero D normal en el marco de un cuadro clínico como el descrito no tiene isquemia intestinal. En cambio, cuando la concentración es superior a 0,9 miligramos por litro en un paciente con dolor abdominal compatible, este dato tiene una especificidad alta, 82%, una sensibilidad moderada
y una certeza diagnóstica de 79% para el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda. La radiografía simple de abdomen, que habitualmente es la primera técnica de imagen con la que se evalúa a estos pacientes, tiene un valor diagnóstico limitado. Pueden mostrar alteraciones inespecíficas como la distensión de asas, ilio, la presencia de neumatosis isquémica o aire libre en la cavidad como manifestación de perforación visceral. También puede ser normal en un 25% de los casos y no descarta el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda. Se debe tener presente que está contraindicado el uso de bario porque enmascarará cualquiera de las imágenes que posteriormente se deben llevar a la práctica. El procedimiento diagnóstico de elección cuando se sospecha una isquemia mesentérica aguda es la angiografía por tomografía computarizada multicorte sin contraste oral. El estudio debe leerse en 3 etapas. La etapa precontraste, que permite identificar calcificaciones vasculares, hiperatenuación por trombos intravasculares y hemorragia intramural. La segunda lectura, con contraste intravenoso en la fase arterial y venosa, va a permitir identificar la presencia de trombos intravasculares, un refuerzo de la pared intestinal isquémica y la presencia de embolias y o infartos en otros órganos. Finalmente, y siempre que sea posible, se deben realizar reconstrucciones multiplanares que aportan información diagnóstica. En la imagen que estamos mostrando aparece una reconstrucción 3D de una angiografía por tomografía computarizada en un paciente que tiene una isquemia mesentérica aguda. Se observa, marcado por la flecha, una oclusión embólica de la arteria mesentérica superior. Los émbolos, como ya dijimos, característicamente se ubican distalmente al ostium arterial, 3 a 10 centímetros del mismo, a diferencia de la obstrucción trombótica que habitualmente se localiza en el mismo ostium. En esta imagen de angiografía por tomografía multicorte se muestra la presencia de un trombo en el ostium de la arteria mesentérica superior. Este estudio tiene una especificidad del 100%, sensibilidad 93%, valor predictivo positivo del 100% y valor predictivo negativo del 94% para el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda. En conclusión, la angiografía por tomografía computarizada permite un diagnóstico definitivo de certeza de isquemia aguda mesentérica, demostrando la obstrucción arterial. Además, permite identificar si ésta ha sido producida por un émbolo o por un trombo. Identifica el flujo colateral y también arterias disponibles para potenciales anastomosis de revascularización.
La ecografía con Doppler es una técnica de imagen que ha ganado popularidad para la evaluación rápida y el triaje, es decir, la selección y clasificación de enfermos críticos en el punto de cuidado de estos, habitualmente el servicio de emergencia. Permite diagnosticar obstrucciones y estenosis arteriales y, si bien inicialmente los estudios estuvieron limitados al tronco celíaco y a la arteria mesentérica superior, disponemos actualmente de información publicada que sugiere que también es útil en la evaluación de la arteria mesentérica inferior. La arteriografía mesentérica convencional sigue siendo el patrón oro para el diagnóstico de una oclusión arterial mesentérica superior. Sin embargo, actualmente, este procedimiento inicialmente diagnóstico se ha transformado lentamente en una opción terapéutica que permite la instilación local de vasodilatadores, trombolíticos, realizar alguna forma de embolectomía mecánica o la angioplastía con o sin la colocación de un stent. En la imagen estamos mostrando cómo, después de un procedimiento endovascular, mejora la circulación en una arteria mesentérica superior parcialmente ocluida. El tratamiento moderno de una isquemia mesentérica aguda requiere de un equipo multidisciplinario integrado por médicos clínicos, gastroenterólogos, cirujanos gastroenterológicos y vasculares y de radiólogos intervencionistas. Todos los enfermos necesitan un tratamiento médico inicial que está constituido por la suspensión de la ingesta enteral, la colocación de una sonda nasogástrica para descomprimir el abdomen, oxigenoterapia adecuada e inhibidores de la bomba de protones. Es crítico comenzar con hidratación parenteral para mejorar la perfusión intestinal y el volumen de esta debe controlarse por el volumen urinario. Simultáneamente deben corregirse las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden presentarse en este caso y que fueron analizadas cuando hablamos de las pruebas en sangre. También debe evitarse el uso de vasopresores que van a aumentar la isquemia intestinal. Estos pacientes, a diferencia de los que padecen una colitis isquémica aguda, se benefician del uso de antitrombóticos, característicamente de la heparina no fraccionada, con o sin antiagregantes plaquetarios. Además, y con la intención de bloquear los efectos de la translocación bacteriana en un intestino isquémico, es necesario administrar antibióticos empíricos de amplio espectro que tengan en cuenta la flora intestinal habitual. El tratamiento quirúrgico de la isquemia aguda mesentérica tiene por objeto restablecer el flujo sanguíneo intestinal, mejorar la perfusión, resecar el tejido no viable y preservar el tejido viable. La indicación quirúrgica debe contemplar tres aspectos. En primer lugar, la evaluación clínica, es decir, si el paciente es candidato quirúrgico. A manera de ejemplo, pacientes que tienen un extenso infarto de intestino con fallo multiorgánico
probablemente solo necesiten un tratamiento paliativo. En segundo lugar, se debe considerar si la oclusión es embólica o trombótica y la ubicación de la misma. Los pacientes que son buenos candidatos para cirugía, que tienen signos clínicos de peritonitis o de isquemia avanzada en las imágenes, deben ser sometidos a una laparotomía exploradora con embolectomía o trombectomía según los casos y resecar la porción de intestino no viable. Esta cirugía abierta puede complementarse con una angioplastía intraoperatoria con stent en lo que se llama un procedimiento quirúrgico híbrido. Otras formas de revascularización quirúrgica son la trombectomía abierta con o sin endarterectomía y el puente mesentérico. Hasta un 80% de estos enfermos deberán ser sometidos a una segunda laparotomía exploradora 24 a 48 horas después del procedimiento quirúrgico inicial. Esta necesidad de realizar una segunda mirada está fundamentada en algunas publicaciones que demuestran que hasta en un 28% de estos enfermos es posible encontrar intestino necrótico que requiera nuevas resecciones. Aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables, sin signos de peritonitis ni de isquemia avanzada intestinal en las imágenes, pueden ser tratados con un procedimiento endovascular primario, que implica la desobstrucción, trombectomía o embolectomía, farmacológica o mecánica y la angioplastía con stent. La isquemia mesentérica aguda es una enfermedad de mal pronóstico que tiene una mortalidad alta, superior al 30 y hasta el 60%. La mortalidad de los pacientes tratados con un procedimiento quirúrgico abierto versus los que fueron sometidos a una revascularización endovascular es similar. Parece tener mucha trascendencia pronóstica el diagnóstico precoz. En aquellos en que el diagnóstico se concretó en menos de 24 horas del comienzo de los síntomas, la sobrevida aproximada es 50%, significativamente mejor que la de los que requirieron más de 24 horas para ser diagnosticados, en donde la sobrevida es aproximadamente un 30%.